Buenos días a todos. Estamos nuevamente con las Sagradas Escrituras abiertas eh, para considerar un nuevo estudio de una porción del Pentateuco. Una porción del Pentateuco, su relación con los profetas y con el Nuevo Testamento, que en realidad el nombre sería el Pacto Renovado. En lugar de Nuevo Testamento podríamos llamarlo Pacto Renovado. Así que vamos a comenzar. Estamos con Ada transmitiendo esta enseñanza y tenemos una sorpresa muy linda esta mañana. Va a estar acompañándonos en el estudio un hombre de Dios y una persona que tiene un amplio conocimiento de los tiempos y de la palabra de Dios para este tiempo. No le vamos a decir el nombre todavía, pero le estamos creando la expectativa para que usted se prepare para recibir a nuestro invitado de hoy, que nos honra, nos engalana, nos ha hecho sentir muy felices de poder contar con él y con su palabra. En primer lugar, bueno, vamos a dejar que Ada salude y después vamos a hacer un par de agradecimientos y cosas preliminares antes de comenzar con la enseñanza. Muy buenos días a todos, gracias por estar. Estamos felices de tomar este desafío, de comenzar para nosotros este nuevo ciclo. Y la verdad lo tomo como un desafío de parte de Dios para nosotros. Yo sé que todo el que se expone a su palabra no queda igual, sino que crece y mejora. Es un desafío y es un privilegio poder acompañarnos, ¿no?, mutuamente en este crecimiento, en este aprender un poco más de las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a los que han llevado adelante los estudios de la porción semanal del Pentateuco los 2 años anteriores. Este es el comienzo del tercer año que estamos haciendo esta transmisión. Todo el primer año, las 54 porciones del Pentateuco, el primer año fueron desarrolladas por el pastor Enzo Domínguez, y realmente después del pastor Enzo Domínguez es difícil hacer las enseñanzas, porque realmente él lo hace de una manera magistral. Así que lo primero que hacemos es agradecer al pastor Enzo Domínguez por el primer año de enseñanza de las 54 porciones del Pentateuco. Luego continuaron los 4 pastores. Los 4 pastores hicieron el segundo año de la enseñanza de estas 54 porciones. Fueron el pastor Nicolás Agüero, el pastor Lucas Agüero, el pastor Alejandro Pérez Baroni y el pastor Adrián Ilarza. Ellos hicieron realmente algo asombroso, maravilloso, único, comentado en las redes, comentado en forma personal, y es que realmente han cumplido las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, principalmente en las enseñanzas del Nuevo Testamento en cuanto al cuerpo. Fue un trabajo de cuerpo. Yo no conozco en 67 años que ando caminando por esta tierra. Bueno, el primero no andaba caminando, ¿no? Pero después el resto de mi vida no he conocido el caso de que 4 pastores estuvieran trabajando juntos, enseñando juntos en la armonía temática y la construcción de la pedagogía que ellos desarrollaron para enseñarnos profundamente las Sagradas Escrituras. Para nosotros es un honor poder ser continuadores del pastor Enzo Domínguez el primer año, los 4 pastores en el segundo año, todo el segundo ciclo, y nosotros vamos a hacer las 54 porciones
en un tercer año que comenzamos ahora con la porción número 27. Estamos empezando por la mitad de camino, estamos empezando por la 27 y tenemos que llegar a la 54 y empezar por la 1 hasta llegar hasta la 26. Eso nos va a llevar un año de estar juntos todos los sábados a la mañana. Así que gracias al pastor Enzo, gracias a los 4 pastores, Adrián, Lucas, Nico y Alejandro, que fueron realmente lo que han hecho es un modelo, es un modelo bíblico, que 4 pastores de diferentes iglesias, de diferentes lugares, con diferentes puntos de vista, con diferentes análisis, con diferentes revelaciones de las Sagradas Escrituras, hayan podido estar trabajando juntos. Eso es el pilar fundamental sobre el que se fundó Ministerio Bíblico Internacional. Así que muchas gracias a ellos y bueno, vamos a nuestra para allá y recuerden que tenemos un invitado de lujo hoy que todavía no le damos entrada. Él ya está conectado con nosotros, pero lo tenemos con la pantalla chiquitita, oculta, hasta que empecemos a interactuar con él, que es, además de un hermano, es un amigo entrañable y es un maestro de la palabra de Dios. Uno de los mejores maestros que yo he conocido en mi vida, uno de los mejores pedagogos que yo he conocido en mi vida. Así que la lectura para hoy, la para allá número 27, se titula Tazria. Y eso significa concebir, concebir. O también traducido como sembrar. Entonces nosotros estamos hoy con esta porción que se llama concebir o sembrar. La escritura que vamos a considerar es Levítico, 2 capítulos, capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Levíticos. Les dije Pentateuco, después vamos a los profetas, Segunda Reyes 4:42 al 5:19 y el pacto renovado, Lucas capítulo 7 del 18 al 35. 2 temas trata esta porción. El primer tema en el capítulo 12 del libro de Levítico es la purificación de la mujer después del parto y en el capítulo 13 leyes acerca de la lepra, una especie muy particular de lepra, que en hebreo se llama Sara'at, con acento en la primera A, Sara'at. Entonces, hemos estado participando y nos incluimos entre las enseñanzas, porque el libro de Levítico muestra claramente el deseo eterno, les diría yo, de Dios de estar en una relación y comunión con el ser humano, y eso se ve en el huerto de Edén, el primer tabernáculo, después se vuelve a ver en los diferentes lugares, el arca de Noé, el monte Sinaí, el tabernáculo portátil, después el tabernáculo fijo que es el templo, después Jesucristo tabernaculizando entre los hombres y al final la nueva Jerusalén bajando del cielo. Siempre Dios quiso habitar en comunión con su pueblo, con su congregación. Y lo que hace el libro de Levítico nos enseña la forma. La forma de su congregación, de poder acercarnos a Él y tener comunión con Él. Entonces, hasta ahora hemos estudiado que el día primero del mes primero del segundo año de la salida de Egipto, acuérdense, día primero del mes primero del segundo año de la salida de Egipto, el tabernáculo fue erigido, y Moisés se encargó de hacer todo tal cual, no cambió nada, todo tal cual Dios se lo encargó. Entonces, estamos mencionando el día primero del mes primero. Y queremos decirle a todos aquellos que ya están conectados y están comunicados con nosotros, que este es un día muy importante. En las Sagradas Escrituras, Dios ha observado y respetado los días que Él mismo ha establecido como citas de comunión con el ser humano. Decíamos recién
que Dios siempre quiso tener una comunión, un encuentro, un lugar de encuentro y una relación con el ser humano. Y Él estableció, eso es, cualquiera me podría decir, bueno, eso es todos los días, perfecto, es todos los días, pero Él ha establecido fechas especiales para que nosotros las recordemos y asistamos a sus citas. Esas son sus fiestas establecidas en Levítico capítulo 23. Y para poder computar esas fiestas se comienza, tenemos la primera, que ya sabemos que es desde la creación, pero después tenemos 7 más, empezando con la Pascua, para establecer el día y recordar el día, para acercarnos a Él y dedicarle todo el día a estar en comunión con Él en esa cita. Necesitamos conocer el calendario de Dios. Y el calendario de Dios está establecido desde Génesis, desde la creación, y nosotros lo que tenemos que prestar atención a Éxodo 12, 1 y 2, para saber cuándo se comienza a contar el proceso de esas citas, para asistir en tiempo y forma a las citas a las que nos llama Dios. Eso se comienza a contar en un día, el día primero del primer mes, día primero del primer mes. Y no fue anoche, cuando podría haber comenzado el día primero del primer mes, porque estamos esperando la salida de la luna. Cuando la luna se haga visible a los ojos humanos, yo sé que hoy tenemos tecnología muy avanzada para determinar ese día. Sin embargo, en el desierto, el pueblo de Israel, ni en todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía la tecnología que existe hoy para calcular exacto. Entonces dependían de la visualización de la luna, la visualización. Y anoche estábamos expectantes para ver si la podíamos ver y determinar que a la caída del sol de ayer comenzaba el primer día del mes primero, para después calcular los encuentros con Dios, esas citas, esas fiestas. Anoche no la vimos, así que seguimos expectantes para ver si hoy podemos visualizar la luna, si la podemos ver con nuestros ojos. Cuando el primero que la vea, que lo comunique al resto, que saque una foto, que nos mande la foto. Siempre estamos esperando las fotos y con el celular preparado para sacar fotos nosotros también. Entonces esperemos que si esta noche podemos ver esa primera rayita de la luna, la podemos visualizar como hacían el pueblo, la congregación de Dios en el desierto, no por medios tecnológicos, sino con los ojos, con los medios que Dios nos ha dado, y ese no falla. Entonces, si vemos la luna esta noche, bueno, entonces comienza el primer día del primer mes y ya podemos calcular el día 14 para llegar a la Pascua, y esa noche del día 14 ya comenzará el día 15, será la cena de Pascua, y comenzarán los panes sin levadura, y el día primero siguiente será la fiesta de la cebada mecida, los primeros frutos, las primicias. Entonces, dicho esto... o sea que hay que prepararse, va a ser un día de fiesta probablemente, estemos muy atentos todos mirando la luna, ¿no? Porque es un mes fundamental, es inicio de mes, pero fundamentalmente es inicio de lo que nosotros entendemos como el año religioso. Como bien Horacio decía, el comienzo para poder calcular todas nuestras citas con Dios y sobre todo no faltar a ninguna de ellas. Bien, excelente, excelente. Esa es nuestra manera de computar el tiempo, más que año religioso. Para los judíos es el año religioso, para nosotros el año establecido por Dios, la fecha, la manera de contar por Dios, y tal vez, y estoy seguro, no tal vez, estoy seguro que en el milenio, en el reinado milenial de Jesucristo, así se contarán los días. O sea, en el reinado milenial de Jesucristo no va a haber calendario gregoriano, ni calendario político judío, sino que la única manera de contar los días va a ser la establecida por las Sagradas Escrituras, así que vamos a estar 1000 años esperando la luna para poder visualizarla y celebrar
el comienzo de un nuevo mes. Muy bien, entonces es muy importante esto. Dios estableció la manera de acercarse a Él. Y la manera de acercarse a Él también está enseñada también en Levítico a través de las diferentes ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, sacrificios, para poder volver a estar en comunión con Él, para poder recuperar la pureza ritual. Por favor, anoten esta frase, para poder recuperar la pureza ritual, es decir, volver a estar en comunión con el Señor. Entonces, luego de establecer esto, Dios prepara a sus sacerdotes, aparta a Aarón y a sus 4 hijos para el ejercicio de su sacerdocio. Fueron sacerdotes de Dios, sacerdotes de Dios, no sacerdotes, sacerdotes de Él. Entonces, la semana pasada, los pastores nos enseñaban las consecuencias sufridas por los 2 hijos de Aarón, de los 4 hijos, Nadab y Abiú, se acercaron al Señor con fuego extraño y del altar, del trono de Dios, del tabernáculo, salió del tabernáculo, digamos del lugar santísimo, de donde estaba la Shekinah, en medio de los 2 querubines, ahí arriba del propiciatorio, de ahí salió un rayo, un fuego que los mató. Vinieron con fuego extraño. Y ya sabemos qué es fuego extraño, porque sabemos quién fue el día, el día primero del mes primero del año segundo. Día primero del mes primero del año segundo fue erigido el tabernáculo y acuérdense, la leña del altar fue encendida por Dios. Dios encendió el fuego del altar. Dios lo encendió. Su misma presencia, su misma Shekinah, su mismo ser emitió ese fuego que encendió el altar en el tabernáculo. Ese era el único lugar de donde se podía sacar fuego para el servicio del tabernáculo. Y se ve que estos hijos mayores de Aarón trajeron fuego de afuera del tabernáculo. No era fuego de Dios, era fuego de afuera del tabernáculo. Entonces entraron con fuego extraño, no fuego que fue encendido por Dios. Nunca el fuego de nuestro corazón que no haya sido encendido por Dios es agradable a Dios. Es fuego extraño, fue traído de afuera del tabernáculo, no del altar de Dios. Entonces Dios le demostró a estos 2 sacerdotes de que el único fuego válido delante de Dios es el fuego que sale de Dios. Entonces salió fuego y los consumió por haber entrado con fuego extraño. Entonces siempre el 8º día de esta ceremonia de consagración, el 8º día siempre simboliza un nuevo comienzo, y el capítulo 11, que es el anterior al que vamos a tratar nosotros hoy, todo esto es introductorio, ese capítulo 11 termina con la voluntad de Dios, que es: sean santos porque yo soy santo. Sean ustedes santos, mis hijos, mi congregación, mi pueblo, sean santos porque yo soy santo. La santidad de Dios y su requisito de que su congregación fuera santo es el tema principal de todo este libro de Levítico. Para eso entonces son todos estos rituales que estamos estudiando prescritos para su congregación, para su quejilá, para su eclesía, para su iglesia. Y es exactamente lo que distinguía, aunque otros pueblos hacían ceremonias, estas ceremonias que Dios prescribió para su pueblo, los distinguían del resto de los pueblos. Aún y principalmente el tema que vamos a tratar hoy es la manipulación de la sangre, el manejo de la sangre. Diferente al resto de los pueblos, que hacían rituales con sangre, que bebían la sangre en sus rituales. Bueno, Dios distinguió a su pueblo, o sea que nunca nosotros nos podemos parecer a los pueblos paganos, porque Dios estableció diferencias demasiado claras entre los suyos
y los adoradores de ídolos. Así que esto es como introducción para continuar ahora, ya entrar en el primer tema, que es la concepción o tasría. Bien, Levítico 12, del 1 al 8, nos habla de la purificación de la mujer después del parto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda o impura 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Volvemos a decir una y otra vez, Dios es santo, Dios es puro, y nos advierte fundamentalmente en este libro, en el libro de Levítico, sobre lo puro y lo impuro. Dijimos que en la porción de la semana anterior vimos cuál fue y cuál es la voluntad de Dios para nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y nos dio instrucciones acerca de qué alimentos están permitidos, qué alimentos no, y de cómo muchas veces aún estar en contacto con ciertos animales nos hace impuros. Fundamentalmente por esto que decimos, porque Dios es santo, puro, y no puede estar en contacto con lo impuro. Este capítulo que estamos mencionando, el capítulo 12 de Levítico, habla acerca de impureza ritual, conocida también como tamé, entre los miembros de su congregación. Y está asociada a los ritos o al servicio en el tabernáculo y posteriormente, como bien decíamos, en el templo. La impureza, esta impureza ritual, es una barrera para acercarse a Dios y a sus cosas sagradas, a su espacio sagrado. Como bien decía Horacio, Dios nos muestra desde la eternidad su deseo y su voluntad de estar en comunión con Dios, de tener una relación con Dios. Dios y el hombre. Para Él es muy importante esto, pero también es cierto que Él, al ser un Dios santo, no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Podemos acercarnos solamente a la manera que Dios estableció. Y esto es lo importante, eso nos muestra que Él nos ama y que quiere tener una relación con nosotros, porque nos da la solución ante una situación de impureza ritual, como acontece en este caso en la mujer al dar a luz. Él nos prescribe siempre la solución, Él nos dice de qué manera podemos volver a acercarnos a Él. Y esto para mí es sumamente importante, porque nos muestra el amor de Dios en acción. Él nos ama y Él quiere estar en comunión con nosotros. Ahora bien, entendamos algo, esta situación de impureza puntual que sufre la mujer no es pecado. Hablamos de impureza ritual, es una clase de impureza que le impide hacer algunas cosas por algunos días. Es decir, mientras dure su impureza, permanece esta imposibilidad de acercarse a Dios, de entrar en su espacio sagrado. Y obviamente en todas sus ordenanzas, Yahweh enseña sobre la separación temporaria de los impuros y de los enfermos de los otros miembros de su pueblo, de su congregación, de su nación. Es decir, ese tiempo que la persona está inmunda, ¿qué hace Dios? ¿Qué pide Dios? Que se aparte, que se distancie. Es necesario esa distancia de la persona impura del resto de su congregación. Y obviamente Dios nos da todas sus instrucciones para hacer la purificación y volver a recuperar el estatus de pureza y la posibilidad de poder volver a entrar al tabernáculo o luego poder volver a entrar al templo. ¿Por qué algo tan sagrado, tan maravilloso, tan elevado como es el traer una vida al mundo, lo que nos muestra de alguna manera que la mujer entra en un nivel de ser co-creadora con Dios, ¿no? Porque es justamente la mujer
el canal, el medio, el envase que Dios va a usar para traer una nueva vida al mundo, para así cumplir con las instrucciones dadas por Dios allá en el Edén de multiplicar y fructificar. Entonces es realmente algo muy elevado, muy sublime, muy sagrado, muy maravilloso. Tener la posibilidad como mujeres de portar vida y de dar vida. Entonces, como algo tan sagrado, vamos a decir, hace a una mujer impura. Y en realidad, este periodo de impureza, vuelvo a repetir, es un periodo, es un tiempo que Dios establece, es por la emisión de sangre que se produce durante el parto. Todas las que fuimos mamá sabemos que en el momento de dar a luz hay sangre involucrada. Entonces, esa emisión de sangre es lo que genera este periodo de impureza, que vuelvo a repetir, para nada es un pecado. Y luego de ese periodo de impureza hay un periodo de purificación dado por Dios, y cuando termina ese periodo de purificación se trae una ofrenda al templo para poder recuperar el estado de pureza. Después de dar a luz, la mujer se hace impura de la misma manera, como dice acá, leímos recién, conforme, ¿no?, a los días de su menstruación. Entonces, de la misma manera que pasa cuando la mujer tiene su periodo mensual, se genera un periodo de impureza. Y no la hace impura el dar a luz, sino el flujo de sangre que acompaña el nacimiento. ¿Por qué? Porque para Dios, en la sangre está la vida. Y esa sangre que se pierde, de alguna manera, representa vida que se pierde. Es decir, muerte. Y como dijimos, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no tiene nada que ver con lo impuro, y mucho menos Dios tiene que ver con la muerte, porque Dios es un Dios de vida. Lo hemos leído, inclusive en estudios anteriores hemos visto, ¿no?, que esto es así, ¿no? En la sangre está la vida, la prohibición de ingerir sangre, la prohibición de manipular sangre. Solamente, como decía Horacio, son los sacerdotes los que van a poder hacer la manipulación de esta sangre. Ahora bien, la Biblia nos sigue diciendo que si da a luz un niño, la impureza dura 7 días, y si da a luz una niña, la impureza dura 2 semanas, es decir, el doble, 14 días. ¿Y por qué en el caso del varón es 7 y en las mujeres 14? ¿Por qué? Porque justamente ahí vemos en el versículo 3 que dice: al 8º día se circuncidará al niño, para cumplir con la instrucción dada por Dios a Abraham allí en Génesis 17:12, donde él instruye al respecto del pacto de la circuncisión, ese pacto que va a distinguir a los integrantes hombres dentro del pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que yo intervenga acá porque ustedes ya saben, este es un tema femenino, por eso lo está desarrollando magistralmente Ada, pero yo he hecho un estudio, me he metido en el tema y he investigado las diferentes opiniones de lo que está explicando Ada, de por qué con la mujer hay el doble de tiempo para la purificación, el doble. Algunos estudiosos, me lo he anotado, algunos estudiosos de las escrituras han afirmado que la impureza ritual de dar a luz una niña lleva el doble de días que dar a luz un varón, debido a que la niña se convertirá en mujer y tendrá la posibilidad de quedar embarazada portando otra alma en su vientre. Por lo tanto, se multiplica el periodo por 2. También han afirmado que por el hecho de dar a luz, la mujer, como dijo Ada recién, se convierte en co-creadora con Dios. El hombre es co-creador con Dios, por eso le dijo Dios que sojuzgue la tierra, pero a la mujer le dio un encargo mayor, un encargo mucho mayor. Es co-creadora de vida, co-creadora de vida. O sea, un encargo mucho mayor al del hombre que le dijo que sojuzgue la tierra, o sea, que la siga mejorando, pero a la mujer le dio un encargo sublime, co-creadora con Dios en dar vida, y cuando da a luz una niña,
se está desprendiendo de un nivel de santidad superior al de dar a luz a un niño. Por ese desprendimiento necesita el doble de purificación para estar nuevamente en plena armonía con el Creador. Está desprendiéndose de un nivel de santidad especial que Dios le ha dado, de ser co-creadora de vida con él. Con el varón, un nivel normal, digamos. Pero cuando concibe una niña, esa niña va a ser co-creadora con Dios, entonces es el doble de honor y es el doble de santidad de que se está desprendiendo. Esto es un análisis al margen, tómelo no como una revelación, sino como la opinión de varios estudiosos que hemos recopilado, varios, para dar alguna respuesta a este tema. Bien, y entonces después Dios da las indicaciones para el rito de purificación del impuro. Y específicamente, a partir del versículo 6, capítulo 12, versículo 6, dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y sigue explicando este proceso. Lo claro es que para dar por terminado este periodo de purificación se traía la ofrenda. Se traían 2 ofrendas. La ofrenda de elevación o de holocausto dice que es un cordero de 1 año y nos habla, ¿no?, básicamente de la intención de volver a acercarnos a Dios, de volver a dedicarnos a Él. Y por otro lado, se exige o se pide una ofrenda por el pecado que debía ser un pichón o una tórtola, y justamente era para expiar el tiempo prolongado que la mujer estuvo con flujo de sangre. Justamente se expiaba esa condición. Y luego de estas ofrendas, la mujer reasumía sus funciones normales dentro de la congregación, es decir, volvía a participar de la vida de comunidad. Fíjense que para Dios es sumamente importante, ¿no?, la relación de Él con nosotros, pero también para Dios es muy importante la relación entre los integrantes de la comunidad. Entonces, la mujer quedaba nuevamente ritualmente pura, podía volver a integrarse a la congregación y podía volver a participar de la vida religiosa, por decirlo de alguna manera. Ahora es interesante porque ahí mismo en Levítico 12, Dios da una opción de ofrenda para los más pobres. Fíjense que dice, a partir del versículo 7, dice: el sacerdote ofrecerá, ¿no?, estas ofrendas que mencionamos, la de holocausto y la de expiación. El sacerdote la va a ofrecer delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz tanto una hija como un hijo, varón o mujer. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Clarito acá nos dice Dios, nos da las instrucciones, nos da la solución, nos da la manera de volver a acercarnos a Él. Y también es verdad que si vamos al Nuevo Testamento y vemos el nacimiento de Jesús, mucho se ha hablado sobre la situación económica de José. Algunos hasta han llegado a decir que José era un hombre rico. Sin embargo, conociendo la Torá y yendo al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, del 22 al 24, nos muestra cuál era la condición económica de María y José. Dice así Lucas 2, del 22 al 24: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá del Señor. ¿Y qué ofrecieron? Un par de tórtolas o 2 palominos.
fíjense, no tenían la posibilidad de presentar la ofrenda del cordero para holocausto. Entonces usaron la opción que la misma Torá les daba a aquellos más pobres. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja a nadie afuera. Y porque a Él lo más importante para Él es que podamos estar en relación con Él. En este contacto, en esta comunión, en esta confraternidad con Él. Volver a relacionarnos con Él y volver a ser parte de su pueblo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, miren. Enseñanza dada por la hada porque se refiere a la mujer que da luz. Entonces, ahora antes de dejar entrar el invitado sorpresa, extraordinario el invitado. Tengo una gran expectativa, no se va a ir ahora ni a abrir la heladera, ni a tomar un vaso de agua siquiera, porque vamos a hacer la introducción y ya le presentamos quién es el invitado que nos acompaña. Y les avisamos que esto queda grabado para que lo vuelva a ver nuevamente, para que pueda tomar nota tranquilo y escribir sus comentarios. ¿Por qué no? Escribir sus comentarios. Acuérdense que el capítulo 13 es cortita la para allá, ¿no?, de hoy, porque tiene capítulo 12 y el 13, se refiere a una enfermedad que se llama Saraat, que está traducido como lepra. En realidad era una enfermedad de la piel que también hace a la persona ritualmente impura. Una enfermedad de la piel que hace a la persona ritualmente impura. No es exactamente la lepra como se conoce hoy día, sino que es una exteriorización física de un desorden espiritual. Tome nota de esto, es una exteriorización física de un desorden espiritual. ¿Quieren ver cómo lo decía Jesús? ¿Cómo lo manifestaba él? Lucas 12, del 1 al 3. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estamos fuerte con esa, ¿eh? La hipocresía. Entonces, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Fíjense lo que era la Saraat. Algo encubierto, en este caso hipocresía, que quedaba al descubierto. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, ¿qué era la Saraat? Una llaga. Era una llaga que se manifiesta en la piel de las personas, o en la cabeza de las personas, o en la barba de las personas, también en los muros de las casas y también en la ropa. Los estudiosos del Pentateuco han afirmado que este tipo de afección es producto de hablar mal de otras personas. ¿Cómo le llama Ada, que estuvo investigando eso? Lashon hara es un término en hebreo que significa lengua malvada. Lashon hara es nada más y nada menos que hablar mal de otras personas, o hablar o hacer algo en contra de lo sagrado, acusaciones falsas, producto también de la arrogancia, del sentirse superior a otras personas. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos, no, a veces sentirnos identificados con esto? Que habla en definitiva de una naturaleza humana caída, la eterna lucha que decimos siempre entre la carne y el espíritu. Dios, justamente porque para Dios el otro, el prójimo, el ser humano, es tan importante, ha sido hecho y creado a su misma imagen. En definitiva, si nosotros estamos hablando mal de los demás, o acusando o sintiéndonos superiores, de alguna manera estamos atentando
contra la creación de Dios, porque hay una chispa de Dios, hay imagen de Dios, hay espíritu de Dios que Dios insufló, sería, o emitió, puso al dar vida al ser humano. Hay algo de Dios en todo ser humano. Entonces, por eso es la gravedad de tener esta actitud, ¿no? Y es lo que claramente nos dice todo el capítulo 13 del libro de Levítico. Y además, esta condición espiritual, como decíamos, la Lashon Hará o lengua malvada, en la palabra tenemos varios antecedentes. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos en porciones anteriores, lo que sucedió con Miriam, la hermana de Moisés, en el libro de Deuteronomio, también lo encontramos, lo vuelve a relatar, 24 del 8 al 9, Miriam, ustedes recuerdan que es que queda, se pega, se llena su cuerpo de lepra, como consecuencia de que de haber puesto en cuestionamiento, por cuestionar la autoridad de Moisés. Tenemos también otro caso que está relacionado con la porción de los profetas de hoy. ¿Se acuerdan que en la porción de hoy, que está en Segunda de Reyes, habla de Naamán, el sirio, y cómo Eliseo da las instrucciones? Es el canal que Dios usa para que Naamán sea limpio de su lepra. Giesi, que era el siervo de Eliseo, va a ir tras de Naamán a pedirle, ¿no?, una especie de recompensa por el milagro de sanidad que Dios había hecho. Y justamente, si ustedes terminan de leer todo el capítulo 4 de Segunda de Reyes, vemos que Giesi desobedece a Eliseo, no sigue las instrucciones de Eliseo, quien nunca quiso recibir nada, se quiso enriquecer Giesi y termina lleno de lepra. Y hay otro ejemplo más, también dado en la Torá, del rey Usías, del rey de Judá, quien quiso oficiar de sacerdote y termina contagiándose él también, o manifestando lepra en su cuerpo. Bien. Isaías 43:21 nos muestra este texto. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, que en definitiva lo que decimos y cómo lo decimos termina definiendo quiénes somos. Por eso Jesús va a decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque en definitiva es lo que hacemos, ¿no? Terminamos demostrando nuestra esencia a través de lo que decimos. Por eso para Dios es tan importante que su pueblo publique sus alabanzas. Y la lengua sabemos que puede dar vida o puede matar. Qué buena esa reflexión, porque el hablar mal de alguien afecta a 3 personas. Bueno, nunca nos pusimos a pensar en eso, ¿no? Cuando se habla mal de alguien, se está afectando a 3 personas. Al que habla mal de alguien, al que escucha y a la persona afectada. Al que habla mal de alguien, a la persona que está escuchando esa habladuría y a aquel de quien se está hablando. Realmente es importante que un pecado como ese esté involucrando a 3 personas. Entonces, la Torá nos da instrucciones de cómo proceder cuando no estamos de acuerdo con las acciones o las palabras de otra persona. La Torá nos da instrucción de todo. De todo. Uh-huh. Aún de cuando no estamos de acuerdo con lo que la otra persona dice o hace. O sea, no es el camino ir a hablar mal, no es el camino criticar, sino que el camino es siempre, vuelvo a repetir, restaurar la relación. Uh-huh. Sí, sí. Debemos dialogar conforme a los parámetros de los mandamientos de la Torá. Hay
no es tema de este estudio específicamente, pero Dios nos da las instrucciones y nos damos cuenta, vamos a presentar, justamente hablando de ofrendas, vas a traer tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, que dice Dios, es más importante la reconciliación que el ofrecer esa ofrenda, que el ofrecer sacrificio. Por lo tanto, nuestro desafío, bajando esto a nuestra vida diaria, es que despierte en nosotros tener celo de santidad y evitar este pecado. Es una lucha constante y permanente en nuestro ser interior. El libro de Santiago habla un montón al respecto de la lengua. Como decíamos, en la lengua está el poder de matar o de dar vida. Y lo que Jesús decía en Lucas 6:45, que es el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua entonces es una extensión del corazón. Tome nota de esto, los que están tomando nota, anote. La lengua es una extensión del corazón, según Jesús, según Yahshua. Es una extensión del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Quisiera leer aquí la primera parte del capítulo 13, donde dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Luego dice que es el sacerdote el que inspecciona la llaga, va a inspeccionar la piel del cuerpo. Cuando tiene la duda, dice si en la piel de su cuerpo hubiera mancha, pero no pareciese más profunda que la piel. Bueno, da toda una serie de instrucciones que ustedes las tienen claramente. Habrán leído anoche. Habrán leído toda la semana. Toda la noche y la han repasado. Toda la semana y la han repasado anoche en la cena familiar del día de reposo. Por eso no estamos leyendo los pasajes, solamente los estamos explicando. Porque estimamos que ustedes ya los han leído. Entonces, el Metzorá, que es decir, la persona que era castigada con esta Zarat, tenía que permanecer fuera de la población e informar a todos que él o ella se encontraba espiritualmente impuro. Por lo tanto, este apartarse, ¿no? Lo que decimos siempre, esta manifestación del amor de Dios, de que siempre nos está dando posibilidad de arrepentirnos, siempre nos está dando posibilidad de recapacitar, porque esta condición de estar apartado, de tener que salirse de la vida en comunidad, de estar espiritualmente impuro, lo lleva a darse cuenta de cuán es insignificante es su sentido de superioridad. Es como que Dios te está diciendo, a ver, vos te crees con autoridad para juzgar a otro, para hablar mal de otro, para creerte superior a otro. Ok, fíjate qué superior sos, que te voy a exigir apartarte de la vida en comunidad. Te voy a aislar, no solamente para darnos cuenta de esto, sino también para llevarnos a la reflexión y al arrepentimiento. La penalidad impuesta al Metzorá, es decir, a la persona que padecía esta lepra, se corresponde con el principio de medida por medida. ¿Por qué? Porque los chismes y las calumnias construyen muros de desconfianza y rencor entre las personas. Porque generalmente cuando uno habla mal de otra persona o se cree superior, genera desconfianza y va levantando muros que nos separan, que nos aíslan, que nos dividen. Nos aíslan unos de los otros, por lo que el que cometió la falta es aislado de la sociedad. Entonces, vos cometiendo este pecado, te aislás de tu prójimo. ¿Qué dice Dios? Medida por medida. Vos decidís aislarte de tu prójimo, perfecto. ¿Qué dice Dios? Vos que cometiste esa falta, te aíslo de la sociedad. En principio 7 días, después 7 días más, ¿no?
ahí ustedes estuvimos leyendo y estudiando cómo era todo el proceso que iba a durar este aislamiento. Este es el verdadero aislamiento social, ¿no? Del que tanto se hablaba cuando estuvimos atravesando la pandemia. Esto era un verdadero aislamiento social. Dios te aislaba para reflexionar, para que te des cuenta, para darte la posibilidad de perdonarte y también para que ese pecado no se siguiera propagando dentro de la congregación, porque Dios es santo, Dios es puro y nada tiene que ver nuestros pecados con Él. Y no solamente se tenía que aislar, sino que cuando veía a otra persona tenía que gritar impuro, impuro. O inmundo, inmundo, está traducido en la Reina Valera del 60, en realidad impuro, impuro. Realmente su arrogancia lo había llevado a hablar mal de otras personas y resulta que ahora él terminaba diciendo el impuro soy yo. Es interesante, yo que me creía tan superior y tan santo, resulta que ahora el impuro vengo siendo yo. Sí, el aislamiento ese de 7 días al que lo somete el sacerdote, solamente el sacerdote, no era el rey, no era el Sanedrín, no, el sacerdote. O un levita tampoco. Tampoco, el sacerdote. Era para que el mismo sacerdote vuelva a los 7 días a diagnosticar, examinando los síntomas, para ver si la persona ya está limpia de la impureza. Ya está limpia de la impureza. Solamente el sacerdote puede declarar a una persona limpia o impura. Entonces, solamente no hay otro. Y esto es así porque al tratarse de una consecuencia del pecado, usted dirá, ¿por qué el sacerdote si el vecino también lo puede ver? Si el Sanedrín también lo puede ver. Si el gobernador de la ciudad también lo puede ver. No, solamente el sacerdote, porque era una consecuencia del pecado. Este tipo de lepra, una consecuencia del pecado, y al ser una consecuencia del pecado debe ser examinada y diagnosticada por un líder religioso, no otro. Si el síntoma de la enfermedad fuese leve, el sacerdote lo va a encerrar por 7 días más. Si la llaga no se extendió, lo encerrará 7 días más. Entonces lo volverá a inspeccionar para verificar si se ha extendido la enfermedad o ha desaparecido. Después vamos a relacionar esto con el pecado y con la manifestación del pecado. La verdad que la llaga podía ser en algún lugar del cuerpo, podía ser divieso. Divieso es forúnculo, acuérdense, un forúnculo. Es un grano que sale con una puntita, que generalmente se produce por una bacteria, por haberse encarnado algún pelo, lo que sea. Eso es divieso. Muchos preguntan, ¿qué es divieso? Forúnculo. Por una quemadura, llaga en la cabeza o barba, manchas blancas. En ese caso no hay impureza, en peine. El calvo, el pelado, no hay impureza. Claro, no tenemos impureza, no. Está limpio. En la ropa. Si cuando la lava la ropa desaparece, después le vamos a explicar el pecado, cómo se extiende a la ropa, cómo se puede extender a la casa, en las paredes de la casa. Y la verdad es que el leproso es como un muerto en vida, porque el espacio sagrado de Dios tiene que ver con vida. Lo dijimos al principio y Dios lo muestra vez tras vez a medida que avanzamos en Levítico. Y el leproso es justamente apartado de ese espacio de santidad, es apartado de ese espacio de vida. Y algo que es muy importante, o que para mí resultó una revelación estudiando esta porción, es que Jesús no murió por nuestras impurezas rituales, porque ya había sacrificio para ello. Dijimos que la impureza ritual venía por la emisión de sangre en la mujer en el parto. Vamos a ver en la porción de la semana que viene todo fluido corporal, de alguna manera toda emisión o fluido corporal, produce en la persona una impureza ritual. Entonces, Jesús no murió por nuestras impurezas rituales. ¿Por qué? Porque Él, justamente en su palabra, en el momento que el templo estaba en pie, Él dejó establecido cómo restaurarse al estado de pureza.
Explica vez tras vez cuáles eran los sacrificios y las ofrendas que había que presentar para recuperar nuestro estado de pureza. Entonces, Jesús no murió por nuestras impurezas rituales, porque había sacrificio para ello. Él murió por nuestras impurezas morales, que es, en definitiva, todo lo que sale de nuestro interior. Adulterio, mentira, robo, asesinato. La impureza ritual contamina el espacio sagrado y si no se limpia a través de la ofrenda, Dios no puede volver a habitar en medio de su pueblo. Fíjense, vez tras vez, vida en comunidad. Para Dios es sumamente importante la vida en comunidad y cómo algo hecho por alguien afecta a toda la comunidad. Es decir, la pureza ritual debe ser solucionada por nosotros. Y antes de... Acá hemos anotado unas 14, 15 enseñanzas. O conclusiones, claro. Enseñanzas prácticas. Prácticas. Para que no sea solamente un análisis, sino que ustedes se lleven enseñanzas prácticas, cosas para hacer. Así que tenemos 14, 15 enseñanzas prácticas que le vamos a dar, pero antes vamos a darle entrada a nuestro invitado de hoy, que ustedes están pendientes, están preguntándose quién será. Algunos que tienen un poco más de intuición ya se imaginan y otros dicen ¿quién será? ¿Quién será el invitado de hoy que puede tener la posibilidad de opinar sobre estos temas difíciles? Así que vamos a ver su cara. Bienvenido. Bienvenido, Pastor Enzo. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a toda la gente linda que siempre está conectada cada sábado por la mañana. Realmente es una bendición. Agradezco esta invitación al programa. Y bueno, y también deseo que todo este año que vamos a estar compartiendo en estos ciclos diferentes que pasaron las personas en compartir y dar su enseñanza, estaremos muy atentos, como en mi caso particular lo estuve todo el año con estos lindos pastores que nos dieron una gran enseñanza. Estaré y seré lo mismo en cada programa compartiendo con todos ustedes porque esto es una bendición. Yo lo enseño cada domingo cuando hago el programa y digo que el programa del domingo es un complemento de este programa e invito a la gente a que no falte, o sea, si quiere que falte el domingo, pero que no falte hoy. Solo me interesa, cuando hago el programa, todo me interesa, pero le doy mucha importancia a que leamos, que no nos encuentre ahora, en este momento, no nos encuentre escuchando algo que no hemos leído, pero si lo hemos leído en toda la semana, hemos anotado las dudas y lo demás, realmente es una bendición porque cuando vamos a escuchar un tema que ya hemos leído y que debemos profundizar más. Yo quisiera, ya que me dio el micrófono para compartir, recordar que para mí mucho de la importancia que tiene esto, ¿no? O sea, estamos estudiando el Pentateuco, los 5 libros, pero después vemos a Jesús en cumplimiento, en la enseñanza de esto mismo, algo que mucha gente por ahí hasta piensa que no es así, o sea que como que todo esto está abolido y todo esto continúa. En el tiempo que Jesús estuvo, eh, recordamos una palabra que está en el libro de Lucas, habla de los 10 leprosos, Lucas 17, y yo quiero observar, antes de leer Lucas 17, que en el capítulo 13 de Levítico, que era lo que lo que teníamos que estudiar para hoy, o leer para hoy, aprender hoy, vamos a ver al sacerdote. Yo voy a leer 3 versículos para que veamos después cómo Jesús afirma esto que está ahora. En el versículo 3 de Levítico 13 dice, y el sacerdote mirará la llaga. Estoy tomando el principio nada más de todo el versículo. En el versículo 5
dice, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, o sea, vuelve a tener la misma actitud. En el versículo 6 dice, y al séptimo día, después del otro séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, o sea, lo revisará de nuevo, lo mirará de nuevo, lo observará de nuevo. Y ahora sí, cuando vamos a los 10 leprosos, que es una prédica, una enseñanza hermosa y le hemos predicado tantas veces, y acá vemos, ¿no? Esto tan lindo como la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la misma. Y acá vemos Jesús sanando a 10 leprosos y diciéndole en el versículo 14, cuando él los vio, Lucas 17:14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿eh? Y tiene una referencia, en algunas Biblias, tiene una referencia que lo lleva justamente a este capítulo de Levítico. O sea, Jesús sanó a los leprosos, que hay mucho para hablar y enseñar de esto, ¿cierto? Pero sanó a los leprosos y le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. O sea, el requisito era que el sacerdote debía observar, mirar con atención esto que está aquí. O sea, lo nombré simplemente para que veamos la continua relación que hay entre todo en toda la Biblia. Es una hermosa sinfonía que todo funciona igual y no podemos desprender algo anterior a esto tan lindo. Suyo. Qué bueno, Enzo, qué bueno. Entonces nos vamos a quedar los tres. Esperen, esperen que voy a ver si puedo hacerlo para que nos quedemos los tres. eh, a ver si vamos a quedarnos los tres. Ahí está. Ahí Qué estamos. asombroso, ahí estamos los tres. Nos vamos a quedar los tres en la, en la pantalla para que podamos interactuar. Porque ahora viene algo fuerte. Y lo fuerte es qué significa esto para nuestra vida. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Porque hemos estudiado dos capítulos del Pentateuco muy importantes, difíciles para algunos. Algunos lo consideran algo difícil, pero ahora entendiendo que la lepra tiene que ver con el pecado, más que todo con el pecado oculto, Con la exteriorización de un desorden espiritual, de algo interior. de algo interior, entonces podemos sacar algunas conclusiones que nos lleven a cosas prácticas. Por ejemplo, en primer lugar, sabemos que en la palabra de Dios, levadura es símbolo de pecado y la lepra es símbolo de la consecuencia del pecado en la vida del creyente. Justamente luego, apenas celebremos Pesaj o Pascua, comienza estos días de panes sin levadura. Ese tiempo, ese proceso que vamos a vivir, si bien lo hacemos todos los días, pero específicamente durante esa cita, ese encuentro con Dios, es que vamos a purificarnos y limpiarnos y tratar de quitar de nuestro interior todo aquello que nos separa de Dios. Entonces, Pastor Enzo, usted si no está de acuerdo, usted mueva la cabeza para los costados, pero la levadura en la Biblia es siempre símbolo de pecado, principalmente en estos días de panes sin levadura, sacar el Claro. pecado. Y Una de las preguntas de la gente este, es que, o sea, cuando uno le habla de los panes sin levadura, te dice, bueno, pero pastor, eh, o sea, todos los días, o sea, solamente esos días nosotros tenemos que quitar el pecado. No, pero es obvio que no. Esos 7 días que nos hablan de la fiesta de los panes sin levadura, es enfocarnos en algo que tenemos que hacer siempre. Cuando nosotros tomamos estos 7 días que van a venir de aquí a poco, ¿cierto? Lo vamos a saber esta noche, cuando comienzan estos 7 días. Cuando nosotros ya nos enfocamos en esos 7 días, al estar a hacerlo 7 días seguidos, pensando, enfocados en eso, va creando un hábito, y esa es la intención de Dios, va creando un hábito en la persona que después lo haga siempre sin estar recordando.
¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Vivimos en un mundo, estamos rodeados de pecado, y siempre nos vamos a ir contaminando. Por eso, en estos 6 días de la semana, aunque yo voy a poner esto, ni siquiera hablo de trabajo, hablo de predicar, que uno esté 6 días predicando la palabra, necesitamos un día de purificación. ¿Por qué? Porque aún para predicar nos vamos a acercar a personas que tienen necesidades, y yo necesidades, o sea, una vida espiritual equivocada, errada, como lo éramos nosotros, y al acercarnos nosotros recibimos esa contaminación. Es como, por ejemplo, alguien fumando en un cuarto y yo no fumo, o sea, no puedo decir, yo no fumé, no, pero tengo un olor a cigarrillo bárbaro, ya me contaminé todo. Bueno, con el pecado pasa lo mismo. Entonces, yo enfoco en esta parte que estamos hablando de la levadura, es que y en los 7 días de los panes sin levadura, animar a la gente que hagamos un trabajo de enfocarnos en cada momento, ¿cierto?, en la levadura de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra comunidad, de todo lo que nos rodea, enfocarnos para que después, pasados los panes sin levadura, ya quedó un hábito marcado en nosotros que constantemente lo debemos hacer. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. En realidad, la levadura es símbolo del pecado Uh-huh. y la lepra es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia visible. El leproso es el pecador. Y relaciónalo con Jesús, que lo vamos a decir dentro de un ratito. Sí. Entonces, como símbolo de la consecuencia del pecado, la lepra funciona igual. La lepra funciona exactamente igual. Uh-huh. Comienza como una llaga que se va extendiendo. Una llaga que se va extendiendo. Así funciona la lepra, así funciona el pecado. Es como la levadura que leuda toda la masa. ¿Se acuerdan? Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la lepra es una llaga que se va extendiendo y te deja lleno todo el cuerpo, lleno toda la vida de la lepra. Dijimos también, de acuerdo a lo que menciona todo el capítulo 13 de Levítico, de que la enfermedad debía ser inspeccionada y debía ser decretada por una autoridad religiosa. No podía hacerlo cualquiera, sino que era el sacerdote o los sacerdotes, hijos de Aarón, los que dictaminaban si la persona estaba enferma o no. Y esto desde el punto de vista práctico, en la congregación de los santos hoy, en la iglesia, en la Quejilá, en la eclesía, ¿qué significa? Significa que no es que todos los miembros de la iglesia estén mirando y juzgando al hermano y que cuando el hermano comete un error y por cualquier cosa empieza el chisme. Porque si empezás con el chisme y empezás a juzgar a tu hermano, el que termina leproso sos vos. Tal cual. Ese es el tema concreto. Entonces, por eso la Biblia es muy clara. No cualquiera podía inspeccionar y determinar el estado del que tenía una llaga. Porque a lo mejor era nada más que se estaba quedando pelado, ¿viste? Como dijimos hace un rato, o que tenía una llaga que después desaparecía. Claro. Entonces, ¿por qué toda la congregación va a estar hablando de la falla aparente, muchas veces aparente falla en algunos casos, en otros casos una falla real, pero que no le corresponde a los hermanos andar juzgándose entre sí para dictaminarse pecador el uno al otro? Solamente es una función espiritual. El sacerdote también arriesgaba su vida al observar y aislar al infectado, ¿sí? Porque en definitiva estaba en contacto con alguien que potencialmente podía estar enfermo, podía estar sufriéndole, pero entonces también de alguna manera el sacerdote se arriesgaba a un posible contagio, ¿no? Sabiendo, bueno, que Dios estaba con él. Y una de las cosas importantes para todos nosotros, para ustedes que están mirando y para nosotros que estamos hablando, es que de acuerdo a la enseñanza de hoy, a lo que nos enseña la Torá de Dios, es que todos los impuros tienen la potencial posibilidad de volverse puros. Todos los impuros tienen la potencial posibilidad de volverse puros. Es una enseñanza muy fuerte esta. Nadie está descartado, nadie está eliminado. Hay un proceso
de purificación. Bien. Algo que también es una gran enseñanza para nosotros es que el sacerdote debe tener preocupación porque la persona enferma se cure, ¿no? Y creo que esto es aplicable a nuestra actividad como siervos o como ministros, tener en nuestro corazón la intención y el deseo, ¿no? La preocupación de que la persona, no queremos que la persona quede excluida, no queremos que la persona quede afuera, no queremos que la persona sea aislada para siempre, no, todo lo contrario. Como decía Horacio, siempre hay posibilidad de volverlos puros. Entonces, como sacerdotes también, siempre el pastor Enzo hablaba de cuando el sacerdote, ¿no? Con el efod y con el pectoral, él cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de la gente. No sé si el pastor Enzo quiere decir algo al respecto. Sí, no hay problema. O sea, lo que estamos hablando de la preocupación. Ajá. Es lo que cuando vimos, bueno, ahora no recuerdo el nombre de esa porción, pero la vestidura del sacerdote, el efod, va aquí en el hombro. Estamos hablando de que el sumo sacerdote es Jesús, claro, él tiene la carga de todo el pueblo, pero nosotros que somos sacerdotes, al menos en el hogar, para quien lo sea, al menos en el hogar, cargará en su efod su familia. Pero también somos sacerdotes, por eso recién o en el punto anterior, yo anoté que cuando justamente Jesús sanó a los 10 leprosos, sanó a 10, pero solo uno volvió a dar gracias. O sea, lo bueno que es Jesús, que la sanidad, como decía en el párrafo anterior, es para todos. O sea, todos tienen el derecho, o sea, la posibilidad de ser sanos. Pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque si después la persona no se une a Jesús, es como cuando hablamos de la libertad. Decimos siempre ese versículo que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Sí, pero hay que agregar lo que falta, ¿no? O sea, Él te liberta, pero ahí tenés que seguirlo, ser un discípulo, ¿cierto? Y practicar los mandamientos. Si me amáis, guardas mis mandamientos, y ahí entonces nosotros entramos en el camino de la verdadera libertad. Y en esto pasa lo mismo, ¿cierto? O sea, vemos a los leprosos, fueron, ¿qué hizo Jesús? Le dio la oportunidad de ser sanos, pero uno solo volvió a dar gracias. Entonces uno solo fue fue a Jesús a seguirle a él. Tenían que mostrarse los sacerdotes para que se cumpliera. Y el sacerdote tenía que velar por la sanidad de la persona. Y como también se decía en el otro punto anterior, arriesgarse. Yo lo decía cuando hablaba de los 6 días, ¿no? Que uno va y le predica para 6 días, me refería en la semana, ¿no? 6 días trabajamos y un día lo apartamos para estar con el Señor. Entonces, en esos 6 días nosotros nos contaminamos, así sea predicando. Ese era el punto, ¿no? Entonces, el sacerdote se arriesga cada vez que va a hacer un trabajo, pero lo está haciendo en la empatía, en el amor, en la carga que él tiene que llevar como proceso de sacerdote que es. Amén, amén. Hay algo que es importante en el tiempo de reflexión del aislamiento. El aislamiento, dijimos, un tiempo de reflexión. Estamos hablando espiritualmente, ya estamos sacando enseñanzas para nuestra vida. Porque la lepra era algo que implicaba una impurificación, impurificaba ritualmente. Y lleva al enfermo un tiempo de reflexión, o sea, 7 días para empezar a hablar, después otros 7, y a lo mejor era sacado del campamento, y tenía para seguir reflexionando. Entonces, ¿por qué no incluir en esa reflexión, por ejemplo, qué podría llegar a ser, qué podría llegar a ser yo cuando sea sanado? Porque hay dos aspectos. El aspecto negativo es la teshuvá, el arrepentimiento de lo que me llevó a esto. Pero hay por delante lo que se llama emuná, una fe bíblica que me lleva a decidir caminar. Caminar, el justo por la fe vivirá.
a caminar en emuná, a caminar tomado de la mano del Señor. Entonces hay una reflexión hacia atrás y hay una reflexión hacia adelante. Una teyubá hacia atrás y una emuná hacia adelante. Pero esto en relación consigo mismo y en relación con otros, con los otros. ¿Qué he hecho con los otros? ¿Qué teyubá tengo que hacer en relación con los otros? Y qué emuná, qué tengo que proyectar para adelante, lo que puede ser mi vida caminando en emuná con el Señor. En relación también con los otros miembros de la congregación. El punto 8. Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11 lo dice claramente. Nos dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Un reconocimiento que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Y Dios le dice al profeta: diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Tremenda, tremenda reflexión que Dios nos desafía en Ezequiel 33:11. Dios no quiere eso. Por eso vez tras vez nos da la posibilidad de recapacitar, de pedir perdón y de regresar. Nos lleva a la teyubá, ¿no? Ese pasaje de Ezequiel nos lleva derechito de cabeza a la teyubá que recién comentábamos. El profeta Isaías también habla de esto. El profeta Isaías en el capítulo 1, empezando su libro, habla acerca de la limpieza de la lepra. Miren qué coincidencia. Isaías habla de la limpieza de la lepra. ¿De qué lepra? De la lepra del pecado, como hemos dicho. A través de una verdadera teyubá, de un verdadero arrepentimiento bíblico. Miren, Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el leproso? Limpiarse. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Sí, miren qué interesante esta similitud con la lepra. A ver, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren la analogía de la lepra relacionada con el pecado y con la sedaká, con la justicia. La sedaká hacia la viuda, al huérfano, hacer justicia. Qué interesante, porque siempre nos lleva a una fe que tiene obras, no a decir creo, sino a hacer de acuerdo a las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. El enfermo debe buscar el origen para apartarse del pecado que lo generó. Y el origen, ¿no? Siempre somos nosotros, nuestros malos pensamientos, nuestro creernos superiores, nuestro buscar, como Jesús decía, ¿no? Buscamos la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que tenemos muchas veces en nuestro propio ojo. En el pasaje que leímos de Levítico capítulo 3, en toda esa porción, se menciona que estas consecuencias del pecado se podía extender a la ropa y a la casa, ya sea la casa propia o la casa del Señor, es decir, a toda la congregación. Es muy importante eso, porque empezó por una llaguita en la persona, después siguió por todo el cuerpo de la persona, después siguió por la ropa de la persona, después por su propia familia, por su propia casa, y después se ha llevado a la casa de Dios, a la familia de Dios, a toda la congregación. Es muy fuerte esta para allá, es muy, muy fuerte. Y la verdad es que la aparición de esa lepra, como consecuencia del pecado, existía y también existe en nuestros días la posibilidad de que la enfermedad se extienda porque el pecado se extiende.
El pecado se extiende, Muy siempre. rápido. El leproso, o sea, el pecador, que no se sana luego del diagnóstico sacerdotal y del período de encierro, debe ser apartado del campamento, es decir, fuera de la congregación. Es cortado de la Y congregación. esto no lo vamos a explicar, lo dejamos para que usted lo reflexione, para que usted lo reflexione. Y podemos decir que Jesucristo, cuando cargó nuestros pecados, se hizo como un leproso. La Biblia muchas veces habla del Mesías llamándole leproso. Cuando cargó nuestros pecados, se hizo como un leproso, sufriendo la consecuencia de cargar sobre sí nuestros pecados. Eso lo dice Isaías 53. Lea Isaías 53 y va a ver que Él cargó nuestros pecados y se hizo como un leproso. ¿Qué dice Pastor Enzo de estos consejos, de estas reflexiones? Bueno, quería destacar entre tantas cosas es este proceso de la limpieza. A veces oramos tan mal, en mi caso puedo decir, hemos orado tan mal porque uno va aprendiendo, siempre quedan algunos detalles, pero hemos aprendido muchas cosas, porque cuando nosotros estamos en una actitud de lepra, tenemos que entender que, obvio que tenemos que ir a la oración, a hacer teshuvá, a pedir perdón, y sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero ese tiempo que se llama aislamiento en el leproso, que es lo que estamos observando ahora, es el tiempo donde el leproso tiene que hacer la parte que le corresponde, o sea, como dijimos recién, teshuvá, el arrepentimiento bíblico, y también la emuná, o sea, caminar hacia adelante en la obediencia a la palabra. Vemos en Naamán que Naamán, por ejemplo, se tiró al agua y tuvo que hacer un proceso de 7 zambullidas, por decirlo así, pero un ritual que tiene que ver con el lavamiento en el agua. Todo ritual de lavamiento, o sea, toda la salida del leproso, no depende del perdón a Dios, porque Él nos perdona y hasta nos sana. Vemos en los 10 leprosos, sanó a los 10, pero solo uno volvió. Entonces, esa agua representa la palabra de Dios y representa que debo entrar en la palabra de Dios, debo zambullirme, debo entrar con todo mi ser a la palabra de Dios, al estudio sistemático de su palabra. Aunque yo ya haya visto la limpieza en las primeras zambullidas que ya voy viendo cosas, pero debo continuar, es una vida, o sea que tiene que ver con la fe, con la emuná, tiene que ver con el camino a seguir, pero está totalmente relacionado. Uno que viene de muchas o de algunas otras iglesias que veíamos la persona, como quien dice, recibir a Jesús y aún después de eso ir a la iglesia, pero no se zambulle, no está en todo contacto con la palabra, es un grave error. Entonces, obvio que ministerialmente se han presentado cantidades de formas de estudio lo tenemos en la facultad bíblica, son lugares donde nos tenemos que zambullir y estar en una vida constante de estar en el agua. Y obviamente el estudio, por eso hacemos las porciones semanales, porque al margen de que estemos estudiando en el grupo que estamos, ya sea el discipulado o lo que sea en la facultad, pero estamos estudiando y zambulléndonos todas las semanas, viendo la palabra de Dios y esa lepra que estuvo una vez en nosotros, no solamente nos va a dar la limpieza, sino la purificación constante de Dios en nuestra vida. Absolutamente de acuerdo, Pastor Enzo. Es el desafío de semana tras semana. Agregando lo que el Pastor Enzo decía con respecto a la porción también de los profetas de esta semana, que está en el libro de Reyes y habla de la sanidad de Naamán, el leproso, hay algo que es interesante. Naamán no era del pueblo de Israel, él venía del rey, no recuerdo bien, será de Asiria, pero Sirio.
Siria, no Asiria, de Siria. Venía, era un general importante de Siria. Y Eliseo le da las instrucciones para que él pase por este proceso de lavamiento. Pero ¿qué recalco? Que Naamán no era israelita. Y si miramos lo que el pastor Enzo hablaba de la sanidad de los 10 leprosos, ahí en Lucas 17, versículo 16, en Lucas 17, 16 dice que este que volvió, el único que volvió, de los 10, 9 no volvieron, volvió uno. Y este que volvió dice, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándoles gracias. Y miren lo que dice acá, y este era samaritano. No era tampoco alguien del pueblo de Israel, no era un judío. Sí, no era israelita, pero no era judío. Ok, perdón, era israelita, es cierto, Samaria. Era israelita, pero no era judío. Era un samaritano, ¿no? Entonces, la similitud que hay entre este que vuelve y Naamán, que después, como vimos en la porción súper rica, tendríamos para hablar, no sé, otra hora más de programa con todo lo que nos queda tanto de la porción de los profetas como la porción del Nuevo Testamento relacionada a esta para allá. Pero qué interesante, ¿no? Es ver que estamos, digamos, todas las personas están invitadas a participar de esta sanidad que Dios quiere hacer, de esta vida nueva que nos quiere dar, de este nacer de nuevo que Él quiere brindarnos. Lo que destaco de la Haftará, de la lectura de los profetas de esta historia de Naamán, es que Naamán quería ser sanado como él quería. También. El procedimiento se lo había imaginado él y él quería hacerlo como él le parecía y decía que la manera que a él le parecía era más limpia que la que Dios prescribía. Él quería ser sanado zambulléndose en ríos de Siria. Ríos que a él le parecían mejores. Es muy importante esto, ríos que a él le parecía que eran mejores que el río Jordán. Entonces, la sanidad no es afuera de la congregación. La sanidad es adentro de la congregación. Dios te manda a su río. A su río. No acepta tu río. No acepta tu fórmula. Por más que tu fórmula te parezca mejor. Yo me quedo en mi casa, leo la Biblia, oro todos los días y ya está. No. El río afuera a Dios no le interesa. No vas a ser limpio del pecado, de la lepra, afuera de la congregación. Dios te manda a su río, al río Jordán, dentro de su tierra, dentro de su pueblo, dentro de su congregación, al Jordán. No importa que lo que vos haces te parezca más productivo, más eficaz, te lleve a mayor sabiduría. No. El procedimiento es el procedimiento de Dios, no nuestro procedimiento. Eso es algo fundamental que podemos sacar de la Haftará. No fue como Naamán quería, no fue adentro del lugar que a él le parecía y con los ríos que a él le parecía. Tenemos que estar en el río de Dios, en las aguas que emanan de la peña, de la roca que los seguía. Dice, la roca que los seguía es Jesucristo. Y la roca está en la congregación. La roca no está afuera. La roca está en la congregación. ¿Está de acuerdo, Pastor Enzo? Perfectamente de acuerdo, muy lindo. La verdad que Naamán es una ilustración de este capítulo que nos deja tremenda cantidad de enseñanzas y bueno, por eso lo aprovechamos. Lástima que el tiempo es tiempo, ¿no? Sí. Nos encierra en un lugar. Bueno, gracias por acompañarnos en esta, Pastor Enzo. Vamos a seguir, Vamos a seguir interactuando. Ahora que ya descubrimos que toda la programación que usted hizo de toda la parte técnica funciona. Está funcionando bien, perfectamente bien. Los invitamos a ver esto nuevamente en un rato y después yo me voy a ocupar de subirlo también en YouTube para que usted lo vea todas las veces que lo necesite, porque realmente este es un tema fundamental. Gracias, Pastor Enzo, gracias a todos aquellos que se han conectado y a todos los que lo verán grabado en diferido. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tenga
un día de reposo, un día consagrado, apartado y consagrado a Dios, lleno de su presencia, una cita con el Señor. Dios los bendiga. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.